¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Qué bueno estar acá con ustedes en Campus Party en esta edición digital. Y bueno, también lo tomo una suerte de cumple porque estoy festejando el cumple con ustedes, pero no estamos acá justamente para hablar de esta persona, estamos para hablar de transformación digital, una palabra que se usa muchísimo, que se tira por todos lados y que en medio de esta pandemia de coronavirus está tomando una nueva resignificación. ¿Qué está cambiando? ¿Qué está pasando con el ecosistema emprendedor y la transformación digital? Tanto para las empresas, para aquellas personas que quieren desarrollarse, que quieren desarrollar sus emprendimientos y otras como empresas de transporte, de movilidad, como Ford, que encuentra en este momento quizá nuevos desafíos y nuevas aplicaciones para llevar adelante esa transformación digital. Pero no voy a estar solo hablando de este tema interesantísimo. Voy a invitar a dos personas que van a disertar y que van a charlar con nosotros y, por supuesto, también a poder responder las preguntas que tienen. Estamos hablando de Julia Bearsi, que es la directora ejecutiva de Endeavor, a quien espero, si sale como en la televisión, que tengamos ahí. ¿Qué tal? Hola, ¿Cómo buenas estás? tardes. Hola, Fede, ¿cómo estás? Un Bien, gusto. lo mismo digo, qué bien se te ve y qué Gracias. bueno estar pudiendo hablar, porque la verdad tengo un montón de cosas que quiero conversar y ver si en esta oportunidad, en este contexto estamos viviendo esta transformación digital que a veces sonaba tan etérea, que todo el tiempo vemos charlas, si realmente pasaron cosas y qué oportunidades se están abriendo para el ecosistema emprendedor. Y voy a presentar a el segundo invitado, el segundo disertante, que es el señor Ezequiel Balducci, el gerente de transformación digital de Ford. ¿Cómo estás, Hola, Eze? ¿Me escuchas Fede. bien? ¿Nos ves bien? Escucho perfecto. ¿Cómo están? Feliz cumpleaños también, ¡Feliz cumpleaños! Tiré el y chivo ahí, también ¿viste? Debe ser el cumple más grande que podría tener, pero la verdad es un placer estar acá hablando con ustedes. ¿Quién quiere empezar? Ezequiel, Esto que por estamos favor. viviendo. ¿Qué oportunidad? Digo, estás en una empresa de movilidad, venden autos y ofrecen soluciones de transporte también. Coronavirus. ¿Qué está pasando con la transformación digital? creo que el coronavirus en realidad está acelerando muchísimo los planes que teníamos. A ver, la industria automotriz está sufriendo la disrupción más grande de los últimos 100 años. Y en Ford, todo lo que es transformación digital, lo venimos manejando como una prioridad estratégica ya hace unos cuantos años, básicamente para transformar, si quieren, el negocio tradicional de vender autos a pasar a ser una empresa de movilidad, lo cual es un desafío mayúsculo en estos tiempos. Y la verdad que nosotros en ese sentido tenemos un doble enfoque. Trabajamos en dos ejes bien importantes. Por un lado, trabajamos muchísimo en iniciativas digitales. Buscamos que la tecnología tenga un impacto real en la vida de nuestros clientes, básicamente desarrollando soluciones que nos permitan, sobre todo, mejorar su experiencia y también empezar a explorar nuevos negocios o nuevas alternativas de movilidad. Pero eso es una partecita chiquita que creo que es la visible, la que está por encima de la superficie. Esas serían las que vemos cuando voy a las ferias de tecnología y está el scooter, está el camión que entrega cosas que se puede pedir por una aplicación. Todo ese tipo de iniciativas son las que decís que son la parte chiquita, ¿no? Versus Sí, las fábricas de autos y lo que estamos acostumbrados a conocer. sí, yo pienso que más allá de las iniciativas, que obviamente van tomando diferentes formas y obviamente van creciendo con el paso del tiempo, creo que la transformación digital, como bien vos decías al principio, es un tema, digo, desde el COVID se aceleró muchísimo, digo, artículos, noticias, videos por todos lados, pero algo creo que todos compartimos, que no es un tema de tecnología la transformación digital, no es tampoco un tema de iniciativas, sino que creo que lo más importante es lo que sucede, si quieren, puertas adentro, o lo que yo llamo, digo, por debajo de la superficie, por debajo de lo que se ve, que es ahí donde realmente está surgiendo el verdadero cambio. Digo, nosotros estamos trabajando muchísimo, primero para cambiar la cultura, digo, pasar de esquemas mucho más tradicionales de trabajo a esquemas mucho más propios, capaz que de una startup o de emprendedores, buscando imprimir mucha velocidad, agilidad, a toma de decisiones y también el desarrollo de tecnologías. Y también estamos, digo, cambiando hasta mismo nuestros procesos, nuestras estructuras, valorando muchísimo la colaboración, no solo interna, digo, con los equipos que están dentro de Ford, sino también participando de forma activa en el ecosistema emprendedor, haciendo alianzas, haciendo partnerships con diferentes actores, justamente para que nos den esa
agilidad, esa velocidad que creemos que es fundamental en este momento. Y al final del día, digo, lo que buscamos es bien simple, necesitamos que la velocidad con la cual cambiamos nosotros internamente sea mayor a la velocidad del cambio externo, ¿no? Que hoy es un desafío mayúsculo, pero justamente creo que la transformación digital es un poco eso, aprovechar la tecnología, potenciarla con los equipos, con nuestra cultura, por así decirlo, y al final del día desarrollar experiencias que realmente tengan un valor agregado para nuestros clientes de forma significativa. Julia, Endeavor es una plataforma de aceleración, es un lugar donde coexisten empresas digamos, nativas digitales y otras que no lo son. ¿Cómo están encontrando ustedes el panorama y esta tierra, que para algunos es tierra fértil, para otros una tierra arrasada? ¿En qué lugar estamos parados? ¿Cómo nos situamos hoy? Bueno, a ver, la pandemia ha sido como un tsunami que nos ha pasado a todos por arriba. Y creo que los emprendedores pueden ser los grandes protagonistas de la etapa de la recuperación. Ya lo adelantaba un poco Ezequiel, que representa una empresa tanto más grande que los emprendedores. Digo, fíjate cómo las grandes empresas también buscan aquellas características o aquellos atributos que definen a los emprendedores, porque por esto mismo, porque los hace, yo creo que van a ser los protagonistas de la etapa de la recuperación. Creo que pasada la ola, todos vamos a estar obligados a ver qué es lo que deja, ¿viste? Cuando pasa un gran tsunami en una playa y Sí. obviamente todo, le pasa por arriba y todo lo que era no va a ser igual. Vamos a estar obligados a ver cómo cambia este panorama. Y yo creo que va a haber un sinnúmero de oportunidades que claramente son los emprendedores los que pueden aprovechar, porque ahora van a ser además, digamos, ya las empresas, las grandes empresas, venían con una urgencia o tenían muchas en carpeta la cuestión de la transformación digital, no todas se subían a la misma velocidad a ese cambio. Creo que esta ola nos da, viste, nos da un cachetazo a todos, a todas las organizaciones, al Estado también, digamos, como organización. Y yo creo que además a los usuarios y a los clientes vamos a demandar esa transformación, digamos, vamos a obligar a las grandes empresas y a los emprendedores a que agilicen esa cuestión. Y creo que, y ¿por qué digo que me parece que puede ser tierra fértil, lo dijiste vos, pero ¿por qué digo que puede ser que haya un sinnúmero de oportunidades? Porque creo que vamos, como usuarios y consumidores, vamos a demandar todo lo que tiene que ver con sistemas financieros digitales, medios de pagos digitales. Ya hoy lo estamos viendo, ¿no? No estoy diciendo nada nuevo, pero creo que... Y hoy está quizá todo, acelerado por el hecho de que uno quiere sacar, o muchos de nosotros preferimos la billetera digital antes de sacar el dinero para no intercambiar algo y poder cuidarnos, y eso ha sido un factor de aceleración de adopción de este tipo de soluciones. Fíjate, y también vamos a demandar en materia de educación a aquellos que tenemos hijos en edades escolares, también vimos cómo ese tsunami nos pasaba por arriba, y ahí también creo que hay un montón de oportunidades para aprovechar. Y después también me parece que otra gran área de oportunidades es la que tiene que ver con la agilización o la eficientización de los sistemas para trabajo remoto, y ya no solo para trabajo, sino también para entretenimiento, para interacción social, te diría, no solo trabajo. Y después me parece que también toda el área, creo que va a haber una gran oportunidad en el área de la telemedicina y el telecuidado. Me parece que también la cuestión de la soledad es una cuestión que también es una cuestión a observar, pero creo desde la óptica del ecosistema o de la óptica de emprendedores, creo que también van a surgir un montón de oportunidades ahí. Así que creo que si bien es un momento único, histórico, el que estamos viviendo, difícil, creo que, bueno, que hay luz al final del camino, y creo que de vuelta, creo que los protagonistas pueden ser los emprendedores. La próxima pregunta que te voy a hacer va a tener que ver justamente con cómo se le cambia la cabeza a estas organizaciones. Pero Ezequiel, que trabaja en una empresa que, digamos, no todas las empresas tienen digamos,
un verbo que se puede llamar Fordismo, por ejemplo, que inventaron formas de trabajar. Uno va a la central de Ford, me tocó viajar al museo de Ford y se respira historia, se respira transformación. Esa fue una transformación productiva en ese caso. Ahora, vos estás en una empresa hablando de procesos y de novedades y de aplicaciones y de desarrollos, donde quizá hay una app que puede valer más que, no sé, que grandes empresas, ¿no? WhatsApp se vendió en 19.000 millones de dólares y quizá tienen el germen adentro de una corporación como Ford para poder hacer un desarrollo así. ¿Cómo se balancea eso? La historia, los procesos y buscar esa aceleración y ese cambio disruptivo. Creo que ese es el mayor desafío que tenemos. Nuestra historia creo que nos hizo muy exitosos y nos ayudó muchísimo. Formamos parte protagónica de unas revoluciones industriales más importantes. También queremos formar parte protagónica en esta revolución industrial, que en definitiva termina siendo una revolución digital con aceleración sustancial en los tiempos. Creo que lo principal es intentar tender los puentes entre el negocio tradicional y el negocio del futuro, y para tender esos puentes, lo principal y lo primero que tenemos que hacer es intentar desaprender un poco para volver a aprender, y esto aprender no hablo únicamente de habilidades o competencias, sino que hablo de formas de trabajo o formas de encarar diferentes proyectos. Hoy lo que estamos utilizando es un montón de métodos propios probablemente de los emprendedores o los startups, en términos de empezar a experimentar muchísimo, empezar a priorizar la velocidad para que eso nos permita aprender, entender qué pasó, ver qué funcionó, qué no funcionó, volver a repriorizar, por así decirlo, para luego en definitiva poder seguir desarrollando soluciones. Hay una palabra que también estuvo de moda en estas últimas semanas, y también creo que es propia de los startups, que es esto de pivotear, ¿no? Es empezar a replantearnos de forma constante, no solo iniciativas, sino hasta modelos de negocio, hasta soluciones que teníamos pensadas, y eso implica un gran cambio de mindset. Por eso, al principio, cuando te comentaba los dos ejes, que decía, el más importante es el que está puertas adentro, es justamente hoy la verdad, a ver... Sí, que no son los scooters eléctricos, sino cómo lo haces dentro de la compañía a ese cambio de forma real, ¿no? Menos quizá de prensa y menos público y más de la cabeza del tipo que te dice todo bien con el teletrabajo, pero yo necesito que vengas y fiches la tarjeta a trabajar por objetivos en el fondo. Todo bien, pero con ser canchero y cool, pero seguí fichando, ¿no? Tipo como en 1900. Lo que vemos hoy es que el cambio es la única constante que tenemos. Sí. Y la verdad que esto de tener verdades absolutas de, por ejemplo, cuál va a ser el futuro de la movilidad, tenemos un montón de planes, tenemos etapas desarrolladas para eso, pero sí vemos que está cambiando todo tan rápido, entonces es mucho más importante incorporar esas nuevas metodologías, esos nuevos skills, para realmente intentar formarlo, y de vuelta, con una capaz de mirada un poco más amplia de la que solíamos tener, participando, por ejemplo, de forma activa dentro del ecosistema emprendedor, es uno de los puntos que nos parece fundamentales. Y un ejemplo de ello es, en el último año, alianzas con unas cuantas startups, mismo algunas, una por ejemplo es MyKigo, que tuvo una charla hace un ratito, para entrar en el mundo de la movilidad, en el mundo del car sharing. Bueno, entendamos cuáles son las empresas que comparten nuestros valores, cuáles son las empresas que están realmente moldeando ese tipo de soluciones, y empecemos a conversar, a buscar en conjunto el desarrollo de esas soluciones para realmente participar de forma activa dentro de este nuevo mundo, por así decirlo. Julia, ¿cómo se cambia la cabeza de estas grandes empresas? Pues los emprendedores suelen venir más flexibles. Sí. No, está buenísimo lo que decía Ezequiel, está buenísimo escuchar que las grandes empresas están de una vez y definitivamente creo aprendiendo de las formas y de las metodologías que utilizan los emprendedores para generar y hacer crecer sus empresas, sus startups, sus empresas. Creo que es buenísimo. Nosotros desde Endeavor hace muchos años que contribuimos, colaboramos con las grandes empresas en programas que hoy toman el nombre de Open Innovation, pero no es más que
cómo las grandes compañías se nutren, no solo yo creo que no solo de los productos y servicios con los que los emprendedores pueden complementar a las grandes compañías, sino mucho de lo que decía Ezequiel, mucho de la cultura. Yo creo que hoy también un gran legado de este tsunami que nos ha pasado es que definitivamente la cultura se la considera como la base fundamental sobre la cual se construye y se puede hacer crecer una organización. Y otra de las cuestiones no menores, que me parece que también es un legado interesante para observar de esta pandemia, que lo decía Ezequiel también y que los emprendedores tienen mucho, es, fíjense, con la autonomía, o sea, hoy los empleados de las corporaciones son mucho más autónomos o se han tenido que reconvertir a ser mucho más autónomos, y los grandes líderes o las cabezas de las organizaciones están para dar soporte. Y son el talento el que está cada vez más cerca del emprendedor y el que esto necesita ser mucho más ágil, mucho más dinámico, más, bueno, nada, aprender a lidiar con la incertidumbre, a aprender a gestionar el cambio y además de hacerlo de una manera velocísima, ¿no? Así que yo creo que nada, me encanta. Yo hace muchísimos años que trabajo en el desarrollo de los emprendedores, en el ecosistema emprendedor, y ver que las grandes compañías están pensando en acercarse a los emprendedores para adquirir, digo, en el buen sentido, ¿no? Lo digo, para adquirir y para nutrirse de la innovación y sobre todo de la cultura, me parece espectacular. ¿Tenés algún ejemplo que puedas darnos de algo que haya sucedido en este tiempo donde vos viste que alguno de esos proyectos o procesos o grandes cambios se dieron y finalmente empezaron a suceder o que estás trabajando en eso, que se puedan contar? Sí, digo, ejemplos, tenemos unos cuantos y más, creo que desde que estamos encerrados, por así decirlo, muchos se empezaron a acelerar y a implementar de forma un poquito más ágil, digo, no sé, canales de venta online o e-commerce, que era tendencia que creo que todos veíamos de acá a 5 o 10 años, de golpe todos esos planes se tuvieron que implementar en cuestión de días o semanas, por lo cual ahí la velocidad fue clave. Hoy un cliente puede ingresar al sitio web de Ford, completar un formulario y básicamente iniciar la compra de su vehículo 0 kilómetro online, o ingresar a una tienda oficial en el sitio de e-commerce más importante del país y directamente comprar sus repuestos o accesorios y recibirlos en la puerta de su casa. Eso, digo, es un ejemplo claro. Otro, implementar tecnología para estar bien cerca del cliente. Desarrollamos en pocas semanas un chatbot que el objetivo, digo, no es únicamente la herramienta que es 24/7, sino que está integrado al 100% con nuestro contact center, por lo cual, digo, buscamos responder de forma unificada e integral las consultas de los clientes. Y también, como digo, un ejemplo que me parece hiper interesante es, hablamos de que lo importante sucede puertas adentro. Puertas adentro no solo hablo dentro de Ford, digo, también es todos los actores que acompañan dentro de esa cadena de valor, y dentro de esa cadena de valor están los concesionarios, que son un partner estratégico para nosotros. Entonces, desde ya hace casi 6 meses, estamos trabajando un programa de transformación digital con ellos, para no solo capacitarnos en términos de uso de nuevas tecnologías. No sé, un ejemplo, hicimos un webinar de urgencia para mostrarles qué herramientas podían utilizar para trabajar de forma remota con sus equipos y también con los clientes. Que son cuestiones que antes capaz eran impensadas, teníamos que demorar capaz que semanas en contratar o salir a juntarlos a todos en un lugar, salir a buscar el contenido. Hoy, con mucha agilidad, buscamos que ellos también puedan recorrer este camino de transformación digital. Y la verdad que ejemplos hay miles. No sé, el año pasado implementamos FordPass, por ejemplo, que es la aplicación global de Ford que conecta a los clientes con sus vehículos, que tiene un montón de funcionalidades y que todo el tiempo estamos actualizando para realmente tener esa movilidad. Y como te comentaba antes, la alianza con MyKio para explorar el mundo de car sharing, la verdad que no sé si tuviste la oportunidad de probarlo, pero es mágico. Agarrás el celular, apretás un botón, se abre el vehículo y ya lo estás alquilando por minutos, por hora, por día, de una forma ágil, eficiente, transparente, digital. Digo, estamos yendo por ese lado.
Bueno, Está buenísimo. en tiempos donde uno tiene un auto dentro de un garage o lo usa en muy pocas oportunidades, ese tipo de soluciones ahora, si estuvieran funcionando, más allá de la parte infectológica o de los problemas que podría tener compartir un vehículo, sería espectacular porque digamos, todos hablan de que en el futuro los autos van a ser un commodity, que sencillamente vos cuando lo necesites vas a buscar uno, y cuando uno piensa en el modelo actual de sobrecarga de las calles, del tránsito, de la polución, de todo eso, es como que parece que no tuviera mucho futuro ese tipo de idea. Y hablando de futuro, y lo que tiene que ver muchas veces con el ecosistema emprendedor, la regulación, las resistencias, digamos, burocráticas, sindicales, de todo tipo que a veces se encuentra para innovar o para poder llevar adelante un proceso o proyecto disruptivo. Julia, ¿vos sentís que estamos ante un momento de quiebre también donde eso va a poder ser más flexible o permeable al cambio? Bueno, es un momento difícil. Yo creo que es un momento difícil, pero también creo que hoy, como decíamos antes, creo que emerge un nuevo tipo de emprendedor, ¿no? Ujú. Un emprendedor mucho más ágil, capaz de dar respuesta a los desafíos del contexto, capaz de reinventarse, capaz de gestionar la incertidumbre. Y ustedes saben que a la gente del ecosistema emprendedor nos gusta tomar de la zoología los términos para llamar a los emprendedores, ¿no? Entonces tenemos los unicornios, tenemos las gacelas, tenemos las cebras, y yo creo que hoy estamos ante un nuevo tipo de emprendedor que es el emprendedor camello. Un emprendedor mucho más preparado para manejarse en climas hostiles, mucho más preparado para moverse y para sobrevivir con recursos escasísimos. Que es a Ujú. lo que vamos, es a lo que vamos. Yo creo que el financiamiento emprendedor va a seguir existiendo de deuda o de capital, pero creo que en el corto plazo va a ser mucho más escaso. Entonces creo que es el momento por eso me parece que el emprendedor latinoamericano, el emprendedor argentino, sin duda, es un camello mucho más preparado para dar respuesta a lo que se viene. Climas hostiles, sabemos muchísimo. Recursos escasos, sabemos muchísimo. Capital limitado, sabemos muchísimo, digamos. El emprendedor camello va a ser aquel que crezca orgánicamente, que crezca digamos, con el combustible del propio giro del negocio. Me parece que va a haber un tiempo donde las cosas van a ser difíciles, pero culturalmente creo que los emprendedores argentinos son mucho más camellos que unicornios, ¿no? Y volviendo a la metáfora, creo que el unicornio era aquel ser imaginario y ficticio que vivía en tierras inexistentes, y en contraposición a ello, el camello es un emprendedor es un emprendedor real que vive en tierras reales, en climas hostiles, de recursos escasos. Ya lo dije, me parece que sí nos avenimos a un cambio, pero de vuelta, es un camello que tiene que estar alerta porque creo que también va a haber oportunidades que explotar, porque Ujú. creo que va a haber muchas demandas, muchas necesidades y muchos problemas que resolver a distintos segmentos de la población que van a estar esperando respuesta. Y también creo que hay un cliente, digamos, como son las grandes organizaciones, para los emprendedores me refiero, o Ujú. los estados también, los gobiernos. Me parece que también, creo que a lo largo del día de hoy también hubo un ejemplo de Estonia, ¿no? Como país digital. Tenemos tanto para aprender y tanto para hacer, y todo eso es tierra fértil para el camello. Así que los emprendedores creo que es una buena etapa, a pesar Bien. de todo. ¿Y cuáles son las características que hoy en día, por ejemplo, alguien que va a tocar la puerta de Ford debería pensar en tener o poseer o afilar o afinar para poder estar dentro de este nuevo paradigma de cambio, ¿no? Es una gran pregunta. La verdad que nosotros constantemente, no solo recibimos propuestas, sino también salimos a buscar propuestas del mundo emprendedor. Y la verdad que lo que buscamos es emprendedores que tengan un poco los atributos que comentaba Julia recién, ¿no? Que sean adaptables, primero, digo, que vayan constantemente desarrollando su producto o su servicio
y que tengan mucho foco en la experiencia del cliente. Nosotros cuando salimos, el ejemplo, a hacer una alianza con una empresa de car sharing, lo que nos fascinó es que estaban en modo beta constante, estaban todas las semanas, tenían un update a su aplicación para poner alguna mejora por un feedback que hayan recibido de su comodidad. Eso para nosotros es fundamental, es cuál es el nivel de desarrollo y también, digo, emprendedores que tengan soluciones reales, soluciones concretas, que no se enamoren de una tecnología, sino que se enamoren, por así decirlo, de su proyecto y de su solución y cómo eso realmente tiene un impacto en la vida de los clientes. Mismo, digo, hablo de los clientes capaz del lado nuestro, los de Ford, que están siempre en el centro de las acciones que tomamos, pero también dentro del ecosistema. Al final del día, hoy lo que buscamos también nosotros es empezar a unir puntos, digo, cosas que capaz que antes ni siquiera teníamos en mente. De golpe tiene una herramienta, una solución que puede generar un impacto de forma sustancial en un producto nuevo, en un servicio nuevo, en un negocio nuevo, o de los que tenemos actualmente, buscar un nivel de de lograr de... Suena difícil esa, ¿eh? Sí, eficientización, se me complicó ahí. Pero es un poco de eso, ¿no? De buscar cómo simplificar la forma en la cual nos unimos, no solo con los emprendedores, sino sobre todo con nuestros clientes. Le quiero preguntar a cualquiera de los dos si me pueden citar, contar algún producto, servicio o anécdota de transformación digital que hayan visto en este tiempo, interna o externa de ustedes, que los haya gratamente sorprendido, ¿no? Como les tiro un ejemplo. Cuando empezó todo el tema de la pandemia, hubo una gente que hizo Mi Barrio Chat, que era una página donde los comercios podían dejar su número de WhatsApp, ¿no? Para que la gente los pudiera ubicar y preguntar si estaban abiertos a hacer un pedido. Y esa pequeña idea colaborativa, donde era una plataforma abierta a recibir los datos, me pareció fantástica, porque mucha gente a veces no encontrabas el comercio o el teléfono, y ahí fue la forma de unir la necesidad justamente con los clientes. ¿Vieron alguna cosa que les voló la cabeza y digan, bueno, creo que por acá se vienen cosas muy interesantes? Contá vos, Ezequiel, de Ford. Mirá, yo cosas que descubrí en esta pandemia y que realmente me sorprendieron para bien, es todo el desarrollo que está relacionado con realidad virtual y realidad aumentada. Creo, la verdad que estuvimos investigando unas cuantas propuestas y creemos que ahí hay muchísimo valor, no solo para empezar a utilizar esas tecnologías dentro de los procesos comerciales, sino también utilizar esas tecnologías para poder capacitar a nuestras fuerzas de ventas, por ejemplo, que antes ni siquiera lo teníamos en mente, y hoy, luego de esta pandemia, que obviamente modifica de forma sustancial el comportamiento del consumidor y de las empresas, es una tecnología que realmente creemos que vamos a poder utilizar en el corto plazo y realmente modificar la forma en la cual trabajamos. O sea, realidad virtual, realidad aumentada para capacitarse. Lo estamos viendo no solo para capacitación, que es muy, muy interesante, sino también dentro de los procesos comerciales. Digo, probablemente una persona, en vez de tener que acercarse a un concesionario, pueda ponerse su realidad virtual, o acceder mientras su mismo dispositivo con algo de realidad aumentada y empezar a explorar el vehículo, si entra o no entra dentro de su garage, cómo se compara con los vehículos que tuvo previamente, entender si algún amigo tiene ese mismo vehículo y conocer su experiencia, invitarlo a participar dentro de ese ecosistema virtual. La verdad que las posibilidades son múltiples, por lo cual creo que eso es algo bastante interesante, es algo que se viene, y probablemente toda esta pandemia nos sirva para acelerarlo aún más. Bueno, la verdad eso me dejó súper copado, que bueno eso de poder ver si el vehículo te entra o no en la cochera. Acá tenés un ejemplo de alguien que siempre ha tenido problemas con eso. Y bueno, no sé, me cuentan por la cucaracha que quedan 15 minutos. No sé si vamos a ir hacia la parte de abrir las preguntas o si ustedes quisieran... no me gustaría perderme alguna de los tópicos que podemos tocar o que ustedes pueden disparar también sobre el tema de la transformación digital en lo que estamos viviendo. Déjame, Fede, agregar a lo que decía Ezequiel. Me parece también
que entre lo que vivimos, ¿no? La velocidad del cambio que vivimos en estos 4 meses, ¿no? Algo que leí por ahí también, el caso, bueno, de Mercado Libre, que en 4 meses logró lo que pensaba hacer, o lo que tenía proyectado para 2 años, ¿no? Entonces, creo que la velocidad ha sido inédita, y me parece que nuestro cerebro necesita también adaptarse y va a otra velocidad. Entonces, ese gap, me parece que es ahí donde las tecnologías y las tecnologías que hablabas de realidad aumentada, de todo lo que tenga que ver con análisis de datos, con inteligencia artificial, me parece que la tecnología como herramienta para achicar ese gap es lo que se viene y es lo que vamos a ver en todos los órdenes, ¿no? Me parece, bueno, buenísimo el ejemplo que contabas, pero creo que necesitamos, y las organizaciones necesitan aplicar todo ese tipo de tecnologías para achicar ese gap y que nuestro cerebro también esté a la misma velocidad que el cambio que estamos atravesando. ¿Podrías contar alguno de los camellos que estuvieron analizando en Endeavor o que estuvieron? No. Bueno, qué sé yo, casos como emprendedores, no sé, por ejemplo, los chicos de Turismo City que vieron su negocio directamente afectado, porque una de las áreas más golpeadas, como todos sabemos, fue el turismo, pero claro, ellos tenían tanto valor y una cultura organizacional tan fuerte que enseguida pusieron toda su capacidad y su know-how de marketing al servicio de otros desarrollos y de ayudar a otras compañías, además para preservar el activo que es el talento y el desarrollo y la cultura que habían desarrollado. Y los chicos no se tuvieron que achicar, no tuvieron que echar gente, y hoy ya habrán visto este fin de semana una publicidad en todas las redes, ya se están preparando para empezar por lo menos a vender turismo local, ¿no? A promocionar lo primero que se pueda. Así que creo, grandes representantes, grandes referentes del emprendedor camello, sin duda el emprendedor argentino. Y después emprendimientos como, bueno, emprendedores como Max Cavazzani de Ethermax, lleva su 5º juego en esta pandemia. En todos estos 4 meses ha lanzado hasta 5 juegos nuevos. Wow. Claro, porque también en la demanda de entretenimiento ha crecido muchísimo y ha podido dar respuesta en función de lo que ha ido leyendo de las necesidades de los usuarios y los consumidores, ¿no? Me parece que hay un montón de ejemplos interesantes. Me voy a olvidar de alguno y me van a matar. Pero bueno, no sé ¿Cómo no contaste eso? Que de verdad estamos viviendo tiempos excepcionales y con realmente oportunidades excepcionales también. El tema es cómo para muchos, si llegan a pasar este tramo, es el tema de adaptarse o desaparecer y ver si tenés esa posibilidad, que a veces no es la que tienen todas. Sí, sobrevivir. Pero por eso creo que es clave esta capacidad de pivotear o de reinventarse y qué sé yo, de pensar que nada es para siempre, ¿no? Que también, entonces, estirar y aguantar, sobrevivir. El camello, de vuelta. Hay alguna, ahí me van contando que hay una pregunta cuando quieran ponerla en pantalla. Y si no aparece la pregunta en pantalla, te quiero preguntar qué tan lejos estamos de ver ese... Ahí está. En toda esta pandemia, ¿cuál fue la mayor dificultad para emprender una idea? A ver, bueno, no sé quién contesta. Yo creo que la mayor dificultad para emprender una idea tiene que estar asociada a una real oportunidad de mercado. Entonces, va a ser un buen emprendimiento, un emprendimiento que pueda crecer, que pueda avanzar, si realmente soluciona una necesidad o cubre una demanda existente. La idea por sí sola no vale nada, tiene que realmente haber una oportunidad en el mercado. Y en general, es por la cuestión que más fallan los emprendedores en las etapas nacientes, cuando no coincide la oportunidad, la idea y la necesidad.
ahí es una de las cuestiones o una de las razones por las cuales fallan los emprendimientos. Yo No ahí, sé si... si quer- agrego sobre eso, me parece re interesante. Yo creo que también las ideas tienen que tener la capacidad de cambiar, de poder adaptarse, ¿no? Sí. Y siempre, o por lo menos creo que lo más difícil es el primer paso. Una vez que se hace el primer paso, probablemente en el camino se vaya cambiando esa idea original hasta que probablemente llegar a un lugar totalmente distinto del que se pensaba en un inicio, pero la posibilidad de empezar, de ser, de ir avanzando, aunque sean a pasos pequeños, y a ir descubriendo realmente qué es aquello que funciona, qué aquello no funciona. Pero en la práctica me parece que es fundamental para recorrer el camino. Y lo decías un poco antes con el caso de los chicos que mencionabas, esto de vivir en modo beta, ¿no? Todo el tiempo estar entendiendo qué es lo que necesita el mercado y aprendiendo y barajando y dando de nuevo, ¿no? Este concepto de pivotear que quizás no todo el mundo tiene por qué saber qué significa, pero es un poco esta cuestión de entender, de medir, aprender y dar de nuevo, ¿no? Volver a empezar. Fracasar, se puede fracasar, es lícito, pero cuanto más rápido lo hagamos, va a ser menos costoso, menos doloroso para el emprendedor. Bien, tenemos otra pregunta. A nivel personal, ¿ustedes se consideran emprendedores? ¿Por qué? ¿Cuál sería la aptitud principal que tiene que tener un emprendedor? ¿Son emprendedores? Bueno, vos dale, Ezequiel, vos. Bien, la verdad que yo sí me considero emprendedor. Me considero un emprendedor dentro del marco en el cual hoy me toca trabajar. ¿Por qué? Porque, a ver, yo creo que los emprendedores son aquellos que, son curiosos por naturaleza, pero también buscan desafiar constantemente lo que ven. Que pueden ser cosas pequeñas, pueden ser cosas grandes, y no solo se quedan en la idea de desafiar, sino que buscan la forma de implementarlo, buscan la forma de hacerlo realidad. Para mí la característica, si quieren, principal que tiene que definir un emprendedor es que sea curioso, pero que vaya a la acción, que en definitiva que no se quede únicamente con esa curiosidad, sino que intente probar, que cuando choque, que se vuelva a levantar y que siga, y cuando choque, y así sucesivamente. Esos roadblocks en el camino, por así decirlo, los va a encontrar todo el tiempo, porque justamente está en la naturaleza de empezar a probar cosas distintas, cosas nuevas que no existen, por lo cual creo que esa resiliencia es una de las características principales que tienen que tener los emprendedores y probablemente que los define como tales. Sí, sí, yo también acuerdo con eso y sí, yo también me considero un poco emprendedora porque toda vez que nos animamos a transformar la realidad agregando valor y toda vez que se pueda un valor diferencial. Y eso yo lo hago en mi trabajo e intento hacerlo todo el tiempo, así que un poco emprendedora también me siento. Bien, tenemos una pregunta más y creo que va a ser la última. ¿Cómo se imaginan el futuro de la movilidad luego de estar sin movernos desde hace varios meses? Esa es toda para vos. Esa creo que viene directo para mí. Yo puedo decir que yo me imagino saliendo a correr y nunca parando, pero es lo único que puedo decir de la movilidad. Está buenísima la pregunta. A ver, creo que el concepto de nueva normalidad, que se está hablando tanto, tenemos que un poco separarlo, ¿no? Hay un montón de cambios que van a ser temporales y otros cambios que van a ser permanentes, ¿no? Cambios temporales, no sé, que estamos viendo hoy, por ejemplo, es el tema de la gran preocupación, obviamente, de todas las personas por su salud y su seguridad. Eso está llevando a algunos países que ya se están empezando a reactivar a que el transporte individual y privado tome un papel importante, pero eso la verdad que lo vemos como algo, si quieren, temporal y coyuntural. La verdad que el futuro de la movilidad, vemos ecosistemas multimodales, es decir, que las personas puedan conectar diferentes medios de transporte según su comodidad. Vemos vehículos autónomos, vemos vehículos 100% conectados entre sí e integrados con las ciudades y también con muchos servicios de movilidad que los atraviesan, lo cual le va a permitir de una forma muy flexible poder acceder y poder moverse. Pero después también vemos algunos cambios que son un poco permanentes, ¿no? No sé, hablamos un poco del trabajo remoto o si quieren dejar la oficina.
eso va a implicar que la gente probablemente se traslade un poco menos. Eso nos lleva a nosotros a modificar una visión de futuro de la movilidad, que de vuelta, que está en constante cambio. Nosotros la verdad que lo vemos en diferentes etapas. Hoy estamos en una etapa, por ejemplo, que, no sé, mismos vehículos que producimos en Pacheco ya tienen tecnología de conducción semiautónoma, por así decirlo, con un montón de asistencias que simplifican la forma de poder conducir, que da seguridad y obviamente manejos placenteros, lo cual después también se combina con un poco de conexión con infraestructura de algunas ciudades, pero digo, en el extremo va a estar vehículos autónomos, vehículos conectados y muchísimos servicios de movilidad asociados a eso, que de vuelta son 100% adaptables a los diferentes momentos que las personas van a querer transitar a lo largo de su vida. Bueno, acá me propongo como beta tester para muchas de esas cosas y para ver qué tal suceden en la vida real. Yo todavía sueño con el auto que me lleve al laburo y que yo toque un botón, pero bueno, sé que no está muy lejos y que vamos a ir en camino. Me queda una sola pregunta que no voy a tener tiempo de hacer, pero creo que, primero, gracias por haber estado participando de este panel. ¿Qué será más difícil, ser emprendedor dentro de una gran corporación o ser emprendedor solito, afuera, ¿no? Cambiar una estructura que ya existe y cambiar la cabeza de la gente y de las empresas o salir a inventarte a vos mismo? Sí. ¿La dejamos para la próxima charla? ¿Les parece? Dale. Dale, dejamos ahí. La dejamos. Bueno, gracias a todos por participar de esta charla de Campus Party y quédense conectados que queda todavía mucho más. Gracias, Fede. Gracias, No, por... muchas gracias, Fede. Gracias, Julia. Una vez más, buenas noches a todos y si lastimosamente llegamos a la parte